Bueno, la cosecha viene muy bien desde el punto de vista de las precipitaciones o del avance, mejor dicho, de la cosecha. Podríamos decir que como está lloviendo muy distanciada una lluvia de la otra, esto está permitiendo que se pueda avanzar muy cómodamente con la cosecha. Eso es obviamente muy bueno. Pensemos que otros años, otros otoños, hemos tenido abriles con 300 milímetros o marzos con 300 milímetros. Bueno, lógicamente eso complicaba todo porque no solo no dejaba entrar, a veces hasta por una semana, entrar a cosechar, sino que encima aceleraba el deterioro de los granos. Bueno, eso por suerte, esta campaña no está pasando, podríamos decir que desde ese punto de vista de las lluvias está excelente, digamos, esta cosecha se está pudiendo avanzar sin ningún problema prácticamente. Por supuesto, los días que llueve no se puede cosechar o al día siguiente tampoco, pero como te digo, están tan distanciadas una lluvia de la otra y son de poca intensidad también, entonces eso hace que se pueda cosechar prácticamente sin problema, así que muy bueno en ese sentido. Igual tampoco no es bueno que no llueva, si bien para la cosecha lo ideal es que no llueva, para la parte ganadera, los verdeos, las pasturas, es importante que algo de lluvia se produzca, así que en ese sentido estamos bien igual porque hay, digamos, una reserva de agua en los suelos en general. Por ejemplo, el mapa de hídrico que tiene el INTA Castelar, que emite los días lunes, este último, el de este lunes, muestra para la zona de 25 de mayo que el agua útil, si del máximo de agua que puede haber para los cultivos, hay alrededor de un 70-80%. Esa es una muy buena cantidad de agua, con la cual los pasturas y los verdeos están pudiendo avanzar sin problemas. Así que es un buen momento, digamos así, desde el punto de vista hídrico, lo que está pasando tanto para el avance de la cosecha como para la parte ganadera con el forraje, digámoslo así. Y los rendimientos, ¿cómo van un poco los rendimientos? Me fui por las ramas. Un poco los rendimientos en cuanto a lo que es, bueno, maíz de primera, o mejor dicho, sembrado temprano, y sí, la soja de primera, están cumpliéndose un poco los pronosticados después de esta campaña con varios obstáculos que se obtuvieron. Pensemos que hubo una helada tardía allá en primavera que afectó principalmente al maíz. Tuvo también entre noviembre y diciembre también hubo una tormenta muy fuerte con ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora que afectó más que nada la parte sur del partido, del valle, estuvo por aquella zona, no se extendió, no llegó, mejor dicho, al resto del partido por suerte, en donde ahí sí hubieron pérdidas totales de cultivos con esa tormenta en aquella localidad. Y bueno, después ya la ya conocida sequía, escasez de precipitaciones que tuvimos aproximadamente entre mediados de diciembre y mediados de enero. Bueno, esa sequía sí afectó principalmente al maíz sembrado temprano. Los rendimientos que se están teniendo están entre 3.000 y 5.000 kilos por hectárea, son rendimientos bajos. Pensemos que esos lotes, si no hubiesen tenido por ahí quizás estos problemas de sequía, podrían haber llegado quizás a 10.000 kilos por hectárea. Es decir, la pérdida fue del 50% o más en algunos casos, que es lo que pronosticábamos todos acá en nuestra zona para 25 de mayo. Eso es básicamente porque justo el maíz estaba transitando su periodo crítico. El periodo crítico es el momento en donde la falta de agua más daño le hace. Es decir, la falta de agua le hace daño en cualquier momento. Pero justo en ese momento, el crítico, por eso se llama así, es cuando más daño le hace. Y bueno, justo el maíz, durante ese momento de escasez de precipitaciones, estaba transitando ese periodo. Por eso es razonable, es lógico estas disminuciones de rendimiento que se están viendo. Igual no todos los lotes de maíz estuvieron con esos rindes, algunos tuvieron de 9.000 kilos por hectárea, por ejemplo, que es muy buen rendimiento para estas campañas que hemos tenido, y esos lotes por ahí están más asociados a, por ejemplo, mejores suelos, la naturaleza del suelo, es mejor, por ejemplo, más hacia la zona de Ugarte, a ese extremo del partido, tienen suelos con capacidad de retener más agua si los comparamos con el resto del partido 25 de mayo. Entonces, esa mayor retención de agua, además son más fértiles también, ya por naturaleza. Entonces, eso les ayuda, por supuesto, a esos cultivos de maíz a poder a pasarla un poquito mejor con esta sequía. También en otros casos, maíces que les ha ido bien porque justo le han tenido lluvias puntuales, o también productores que han tenido la oportunidad de hacer un buen barbecho, es este periodo antes de la siembra que le permite acumular agua en el perfil, que le ayuda a pasarla un poco mejor. También productores que por ahí vienen con muchos años de rotación de cultivos, que van dejando en el suelo este rastrojo de maíz, de trigo, que todo eso hace que vaya aumentando año tras año lo que es la materia orgánica y bueno, ya todos sabemos que en más materia orgánica el suelo se hace como una esponja que le permite absorber más el agua. Entonces eso también ayuda a afrontar un poco mejor. Aquellos productores que han podido también hacer siembra directa, es decir, dejar el rastrojo en superficie, eso también les ha ayudado un poco más, es decir, los cultivos que por ahí les ha ido mejor,
pueden estar relacionados también con eso, en algunos casos están relacionados con eso también, porque el suelo se calienta mucho menos. Al tener ese rastrojo, se calienta menos, eso ya está comprobado con muchos estudios ya, y entonces el agua se evapora más lentamente. Se calienta y se evapora igual el agua, pero es mucho más lento. Entonces el agua permanece más tiempo y el cultivo pudo pasarla un poco mejor, o el daño fue un poco menor. Eso es como que ha ayudado y eso nos muestra una vez más la importancia de rotar cultivos, de aumentar la materia orgánica del suelo a través de la rotación, de los cultivos de coberturas, de hacer un buen barbecho también, dejar el suelo con los rastrojos. Nos muestra un poco, una vez más, la importancia de aquel que pueda, no siempre se puede, de aquel que pueda poder hacer estas prácticas. Y después lo que es soja de primera, que ese es el otro cultivo importante, ese le fue un poco mejor, era esperable que le fuera un poco mejor o que las pérdidas fueran menores, ha tenido rendimientos que están alrededor de los 4.000 kilos, 4.500 kilos, que para la campaña que hemos tenido ha sido muy buena, y eso más que nada se debe a que el periodo crítico de la soja no estuvo en el momento de sequía, se produjo después, cuando ya había llovido, entonces transcurrió, si bien le afectó la sequía, por eso hubo hubo una reducción de rendimiento, no se alcanzó en muchos casos lo que era el potencial o lo que se esperaba, las pérdidas han sido menores, no han sido tan significativas, digámoslo así, porque ese periodo crítico lo pasó con mejores condiciones de agua. Entonces, rendimiento cercano a los 4.000, 4.500 kilos en algunos casos, otro caso un poco menos también, ¿no? Pero en general eso ha sido bueno. Después el maíz tardío, bueno, todavía no se cosecha, o por lo menos que yo sepa, quizás ya salió un lote, pero en general todavía no. Y soja de segunda están empezando a salir los primeros lotes con rendimientos que están entre los 1.800, 2.000 y los 2.500 kilos. 2.500 kilos es un lindo rendimiento para la campaña que tuvimos, pero bueno, estos son recién los primeros lotes. Falta que se coseche mucho más de soja de segunda como para tener un valor más certero, digamos, de cómo rindió la soja de segunda.